Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Yo me llamo María Fernanda Viveros, soy psicóloga de la Unidad de Género y Diversidad de nuestra casa, la Universidad Central. Y el día de hoy continuamos con nuestros programas del Mes del Orgullo. Y hoy día tenemos un invitado también de la casa, así que ya lo vamos a presentar. Pero primero a mi copresentadora. Mari, hola, buenos días a todos todavía. Buenos días a todos. Buenos días a todos, el matinal de Chile. En honor a Felipe Camiroaga, qué pena. El otro día encontraron una parte del fuselaje. Ay, Paula. Qué triste. ¿Hace poco? Sí. Muy triste y random el tema que trajiste. Sí, lo siento. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y hoy día tenemos un tremendo invitado, así que lo vamos a aprovechar. Tenemos muchas novedades porque vamos a conmemorar el Mes del Orgullo. Uh-huh. Y así que se viene un programa súper potente el día de hoy. Sí, totalmente. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, yo solamente quiero comentar que el Mes del Orgullo es un mes donde celebramos la diversidad LGBT. Así está pensado, es un acto de activismo político el nombrar este mes como el Mes del Orgullo. No por nada también es el mes de la salud mental masculina. No sé si sabían eso. No sabía. Sí, ha aparecido por ahí algo de eso. Y aprovechando que nuestro invitado es hombre, quizás algo de eso vayamos a hablar también. Pero solo quiero recordar que dentro de este programa y de todos los que hagamos este mes, la idea es reflexionar un poquito sobre la diversidad, entendiendo que aquí no vamos a estar hablando de nada que tenga que ver como con tolerancia o integración o conceptos de ese estilo, sino que la invitación de este mes, de este programa, las conversaciones que vamos a tener son a reconocer que vivimos en una sociedad diversa y también a reconocer la riqueza que eso supone en la vida de todos nosotros. Así que, bueno, sin más preámbulo, estamos hoy día con Ignacio Noriega, un psicólogo que trabaja en la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Mari, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Súper cansada, pero feliz de estar acá. Esta semana hemos buscado, el origen de aquello, desde la situación astrológica, que Mari siempre nos instruye de excelente manera, a, todos los acontecimientos que están ocurriendo ya a mitad de año. Yo creo que es harto, ya se siente el cansancio. Totalmente, así que si las personas que nos están escuchando sienten también el cansancio que sentimos nosotras, las acompañamos y los acompañamos en ese sentimiento. Oye, Ignacio, ¿quieres ampliar un poco tu descripción? Cuéntanos un poquito sabemos que eres psicólogo y que trabajas acá, pero ¿cuáles han sido tus intereses, tus proyectos, tu formación? Algo que quieras compartir para que las personas que nos escuchan te conozcan un poquito más. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy entretenido. Primera vez que estoy acá en el estudio de radio de la universidad. Muy bonito todo, me ha encantado. Efectivamente, yo soy psicólogo clínico, me formé en psicoanálisis, así que un poco todas las reflexiones también que voy a estar trayendo, las cosas que voy a estar hablando un poco es desde la vereda donde me paro. Obviamente, como todos los psicólogos y psicólogas, uno va incorporando elementos de muchos lados, uno se va dando cuenta que la clínica, la vida no es tan rígida como las teorías. Creo que también es un poquito lo que vamos a hablar, ¿no? Del diálogo entre personas que piensan distinto, teorías que puedan pensar distinto, la importancia de la flexibilidad. Y eso han sido temas que me han gustado mucho. He participado también harto de activismo político, no especialmente ligado a organizaciones sobre diversidades sexuales y de género. He atendido también harto de manera fuera de la universidad y en otros trabajos que habían antes, personas que pertenezcan a la diversidad sexual y de género, personas que han sufrido violencia.
Y eso han sido hartos mis temas, ¿no? Me ha gustado harto mezclar esas dos cosas, lo que es teoría queer, el psicoanálisis, los aportes. A veces hay muchas ideas de que son cosas que más bien son contradictorias o que irían en direcciones opuestas. Desde los activismos queer a veces hay una visión de que el psicoanálisis es súper transfóbico, homofóbico. Efectivamente hay opiniones muy homofóbicas y transfóbicas o teorizaciones dentro del psicoanálisis, pero yo creo que como en todas las disciplinas occidentales, ya que efectivamente es una cultura que tiene elementos homofóbicos y transfóbicos, y lo importante es desde dentro de esas disciplinas a veces dialogar con esos argumentos y mostrar un poquito por qué están mal, ¿no? Detenerse un poquito a pensar y qué quizás sí nos puede quedar de esas disciplinas, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, fomentemos el pensamiento crítico con este programa, po. Exacto. Bueno, yo quería también transparentar, pues que siendo tú que trabajas acá, nosotros tenemos hartos espacios de encuentro, estamos haciendo el mismo magíster también con Ignacio. Entonces, conversamos un poquito respecto de cómo queríamos abordar este programa. Y algo de lo que hablamos tuvo que ver con esto, ¿no? De lo que queremos hablar respecto de qué pasa con la diferencia de opiniones en las comunidades, qué pasa cuando esto se transforma quizás en intolerancia, en discursos de odio o en esta idea de medir con mi propia brújula moral a otras personas, ¿no? De decir, bueno, quizás yo clasifico esto como lo correcto o lo incorrecto, porque están esos dos lados y son de alguna manera inamovibles. Algo de esto, como que redacté un poco para dar inicio, ¿no? Y lo voy a leer, me perdonan aquí la mala memoria. Pero bueno, vivimos en un contexto, y yo creo que en esto también me refiero a la universidad, quizás no solo a nivel país, pero estamos en un espacio de encuentro constante, como comunidad, ¿no? Donde las diferencias de opinión, las creencias y las distintas experiencias pueden generar tensiones, y donde muchas veces tendemos a juzgar a otras personas siempre desde nuestro propio marco valórico, ¿no? Sí. Que me parece que es normal, de donde más vamos a juzgar, ¿no? Pero ¿qué efectos tiene esto en la convivencia? ¿Cómo podemos sostener quizás nuestras convicciones sin la descalificación de aquellas que son distintas? ¿Qué papel tiene en este fenómeno el diálogo, la escucha o los espacios de encuentro en el construir al final unas comunidades que sean específicamente más democráticas y más respetuosas en general también, ¿no? Así que de eso te queremos preguntar un poquito a ti, Ignacio, vos desde tu experiencia, tanto como trabajador como persona que está aquí en un espacio de escucha con los estudiantes. ¿Qué observas tú quizás de la relación que tenemos como comunidad en esto, ¿no? De relacionarnos quizás con quienes piensan o son distintos? Ahí, perdón, un poco la pregunta va más a la comunidad acá universitaria o nuestra comunidad chilena, sociedad occidental. Mira, de donde lo quieras abordar, yo creo que los dos ámbitos son interesantes, pero yo te lo preguntaba más local. Mira, localmente yo creo que se dan dos niveles. Por un lado, algo que tiene que ver con la edad y con momentos de vida, y que efectivamente quizás estas tempranas adulteces, adolescencias tardías, como queramos un poco llamarla, o en cada espacio que a veces diferentes estudiantes están en diferentes momentos, ¿no? No solo en edad, sino que psíquicamente. Ahí hay algo que todavía se está construyendo la identidad, ¿no? Entonces yo creo que también a veces requiere posturas un poco más rígidas en algunos momentos, porque estamos como aprendiendo a habitar ciertos espacios, ciertas ideas. Yo creo que es un valor y también una dificultad de las juventudes, que son un poquito más aceleradas, ¿no? Para dar a veces algunas respuestas, hay más deseo de ya saber, más dificultad de estar en pausa. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con lo que ocurre a nivel sociedad hoy, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera pareciera que el diálogo quizás se infantilizó un poco, como que se entró en rápidamente tener respuestas rápidas, en tener que tener opiniones fuertes, en escuchar poco, darse poco tiempo para pensar, reflexionar, y creo que eso hoy dificulta mucho el diálogo en todos los espacios, no solamente en las universidades, pero también en las universidades. Yo creo que nosotros nos fuimos estudiantes hace tanto tiempo. Claro que no. No. Algunos años, suficientes años, digamos, para que cambie toda la población de las universidades, ¿no? Porque ya en 5 años un poco te cambian todas y todos los estudiantes, pero sí, yo por lo menos noto un uso de las universidades muy distinto al que cuando yo era estudiante, y muy distinto quizás incluso de las generaciones anteriores a la mía, ¿no? Se ocupan mucho menos los espacios de la universidad. Yo escucho mucho más a los estudiantes hoy que un poco vienen a estudiar y se van. Sí. No, que están harto en su casa, que muchos de los vínculos son desde la virtualidad, no, que
tiene sus ventajas y desventajas, es algo particular de la época, pero sí una diferencia, y como de alguna manera poca comodidad con estar en espacios públicos, poca como tolerancia a espacios que no se puedan sentir quizás a veces 100% seguros, o más que seguros, predecibles. ¿No? Y yo creo que todo eso hace muy difícil el diálogo. La pausa que requiere el diálogo, ¿no? Ese momento de pensar, de detenerse, de permitirse también ser afectado por el diálogo, ¿no? O sea, aparte del diálogo también un poco implica estar dispuesto a salir con una opinión distinta a la que entró, no con una experiencia distinta. Si no, yo estoy quizás hablando solo frente a otra persona que también está hablando sola, pero si hay un diálogo también tiene que haber una posibilidad de cambiar, ¿no? Y una reacción emocional también que se va a vivir en eso, ¿no? Y una reacción emocional, pero que ahí yo creo que ocurre hoy que esa reacción emocional, más que entenderla como una reacción emocional y que te puede hablar de ti, se entiende como argumento, ¿no? Como yo tengo esta reacción emocional, yo puedo hacer esto, o esta persona me hizo esto, más que decir, oye, yo tuve esta reacción emocional, ¿qué me habrá tocado esta conversación? ¿No? ¿Qué me habrá hecho sentir? ¿Qué me habrá hecho pensar? Sino más bien es como argumento a esta persona agrede, es agresiva, o lo que sea, ¿no? O este espacio no es seguro, y en ese sentido como poca tolerancia, como te decía, a la incomodidad. El otro día analizamos un poco eso con la Mari, de que ya no está esto de agruparse, por ejemplo, para comentar un trabajo, desde esta discusión de ideas que se daba, de cómo preguntar al compañero, qué opinas tú, cómo se van enriqueciendo también esas opiniones, de cómo tú te vas retroalimentando de las experiencias del otro, desde cómo habla, los libros que lee, entonces, y eso también se ha perdido harto, porque claro, como que estábamos hablando que se distribuyen los trabajos sin conversar, se distribuye, cada uno hace su parte, después se juntan y finalmente no hay un desarrollo del pensamiento crítico ahí, pues. Y todo eso sí efectivamente se pierde, pues, y eso también se nota harto en el aula después, pues, porque en el fondo, claro, se cumple con la entrega del trabajo, pero todo el proceso, no sé, desde lo neurobiológico que podría haber desarrollado ese estudiante, desde estos pequeños atajos, o las comprensiones lectoras, o cómo mejorar, no sé, un montón de cosas que generan el proceso de aprendizaje, pero finalmente se pierden, ya no están, y eso mismo también te genera que las opiniones tampoco pueden ser tan robustas, porque en el fondo como que los estudiantes creen, o las personas en general ahora con la IA, también creen como que la IA te lo resuelve, pero la IA también hay que nutrirla, y es lo mismo que los humanos, pues si no nos nutrimos, no tenemos cómo argumentar nada. Entonces, ¿cómo vas a avanzar desde ahí? Sí, puedes meter el trabajo a la IA, vaya a cumplir, pero en el fondo yo siento que se ha perdido harto la visión de formarse. Yo creo que una cosa es titularte, otra cosa es entregar el trabajo y cumplir, pero creo que se ha perdido esa inquietud por formarse, incluso por autoformarte, porque por más que la educación formal muchas veces puede ser súper, no sé, tal vez no te entrega todas las herramientas que tú vas a necesitar en algún momento, pero siento que también esa búsqueda, esa inquietud de buscar cómo autoformarte también se ha perdido harto. Como algo del interés. Sí. Y sabes, también pensaba en el tema del desarrollo personal, tolerar la diferencia, otro espacio, en esto de no juntarse a hablar del trabajo. También se pierde la experiencia, no sé, de ir a la casa de un compañero de curso, ¿no? Donde quizás en su casa toman once a una hora distinta a la que toman en la mía, y me tuve que adecuar un poquito a ese horario y pasé un rato con hambre, o tuve que comer esto que no me gusta porque no quería hacer falta de respeto con la mamá de mi amiga, mi amigo. Hay un montón de experiencias en ese sentido que en el trabajo virtual no ocurren. O que son dos mamás, o que son dos papás. Exacto, y yo no me voy a exponer a eso, ¿no? O sea, a tener que verlo, mirarlo, conversar con eso, habitar en ese espacio. Lo hacemos online nomás, pues yo tomo once a la hora que yo tomo once, y en ningún momento cambio la hora, o no tomo once, o como lo que suelo comer, y me pierdo una experiencia de, bueno, tener que resolver ese momento, por último, ¿no? En el que ¿qué hago si me sirven algo que no me gusta, que yo no como? Digo algo, me quedo piola y lo como igual, que igual
es desarrollar alguna habilidad, ¿no? Sea la tolerancia, sea la capacidad de poner un límite, sea la habilidad que sea. Pero se pierden también esos espacios como con la virtualidad, con el no habitar ciertos espacios, a tener que incluso habitar los ritmos de otra persona, ¿no? No solamente el diálogo, sino también incluso el ritmo corporal de otra persona. Me resuena muchísimo, porque como dice Paula, esto es algo que nosotros también hemos comentado ahí en el paso, en nuestra relación, y quizás con estudiantes, porque es el lugar desde el que nos paramos ahora, pero creo que hay algo de esto que también podemos ir analizando a nivel más macro, como planteabas tú, Po. Totalmente. Quizás a nivel país incluso. Me surgen hartas preguntas respecto de eso, pero primero me gustaría invitarlos a una pausa musical para que a la vuelta retomemos la conversación. Como a los 3 yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia y me encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos, y mi mamá me pillaba en un rato, me la quitaba y me daba un auto. Era entretenido igual, pero yo quería a mi Barbie. Rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo 2 combinaciones. Puedo portarme como un Superman y otro día en la noche soy Gatúbela y me voy a rondonear. Y me llevaba a fútbol los martes y me compró canilleras y guantes. Yo les pegaba stickers brillantes. Era entretenido igual, pero yo extrañaba a mi Barbie. Rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo 2 combinaciones. Puedo portarme como un Superman y otro día en la noche soy Gatúbela y voy a bailar con niños rosados y niñas de azul, millones de colores, sin vergüenza de combinaciones, donde las reinas se saben pintar y los príncipes se pueden agarrar a besos si ellos quieren. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Y estamos de
vuelta, después de esa canción de Me llamo Sebastián, que va a ser un concierto también durante este mes. No estoy segura ni qué fecha, qué hora ni dónde. Me da la impresión que fue antes de ayer. Me está... Sí, creo que era el 9. Ya, no pude haber dado peor el dato. No estoy Yo seguro. creo que fue muy valiente esa canción en su época. Sí, Sí. completamente. Yo creo que, no sé, yo creo que tienen que haber sido muy difícil. Yo tengo 39 años y en mis tiempos todo era muy difícil. Mm. O sea, cero como son las cosas ahora. Y yo me acuerdo cuando salió Me llamo Sebastián, me acuerdo que había mucho análisis, como que toda la gente comentaba, como que fuera algo que había que comentar, era como que iba partiendo de eso como de lo raro, pero un análisis así casi científico de la situación. Es que es muy interesante porque, Sí. ¿sabéis que yo, sin ser para nada experta en el tema, creo que ni siquiera soy tan melómana, pero claro, pues me da la impresión de que la música que de pronto catalogamos como música gay es música que de alguna manera tiene alguna forma de ser disidente de repente, pero en la performance o en la estética Sí, o en la totalmente. propuesta, pero no necesariamente son letras explícitas, po. No. Mm. Yo creo que Me llamo Sebastián sí tiene temas que toca muy explícitamente en las letras, po. Pero es que antes se usaba harto el lenguaje neutro, po. Porque, Claro. por lo mismo, porque la Claro, homofobia era mucho más patente y era como que no podías hacer música para un determinado sector, po. Porque si no se caía todo. Por ejemplo, como Ricky Martin, que tiene varias canciones que son neutras, que ahora, claro, uno le hace un poco sentido, pero en su época no. Entonces como que se direccionaba hacia un género que generalmente eran como estos artistas muy heterosexuales, como no sé, como con el pecho descubierto, así como muy Chayanne. Pero finalmente como que los otros artistas, como que todo era un lenguaje muy neutro. O Y- George Michael, ¿no? George Michael sí. tiene mucho eso que si uno sabe que es Sí, gay y que lo pillaban sí. haciendo cruising y cosas así, uno dice, si en verdad está hablando mucho de una cultura gay, Sí. pero si no sabéis, claro, pasa piola, ¿no? Si hay- no le ponía atención a la letra, igual te vaya a ver a la mujer con George Michael en el video, po. Exacto, ahí uno proyecta lo que quiere ver o lo que debiese ver en esa instancia y en verdad Totalmente. uno al saber en la letra uno dice, oye, en verdad está hablando de una cuestión muy particular de la experiencia gay. Totalmente, totalmente. Ahí la invitación es escuchar las letras de las canciones, entonces. Escuchar a George Michael, me llamo Sebastián. Sí, totalmente. Oigan, bueno, conversando un poquito sobre este tema, a mí me surge una pregunta, porque sí, yo creo que de lo local podemos hablar mucho sobre este cambio generacional que de pronto podamos nosotros atestiguar en los estudiantes, porque no somos parte de esta generación, y como dices tú, no ha sido tanto el tiempo para la cantidad de cambios que de pronto vemos, de nuestra experiencia universitaria y la que vemos ahora. Pero me da la impresión, y les pregunto a ustedes también, ¿de dónde creen que viene este cambio? O sea, ¿qué está gestando quizás este tipo de desconexión, o no sé realmente qué concepto ponerle, que forma un poco esta convivencia que quizás de pronto está un poquito más fragmentada? Y tendrá que ver con algo también más cultural, estará también el resto del mundo, ¿no?, relacionándose de alguna manera similar. ¿Qué opinas tú, Ignacio? No sé si es muy amplia la pregunta. Parece que sí está el resto del mundo en eso. Esa es la impresión por lo menos que me da, que es algo que se repite, que está en hartos lados. Y vuelvo un poquito a lo que decía antes, yo creo que tiene que ver como, bueno, hablando que yo vengo del psicoanálisis, ¿no? Hay un libro bien fundante del psicoanálisis que es El malestar en la cultura, ¿no? Donde Freud habla de que vivir en comunidad es renunciar, ¿no? Es incómodo, duele, ¿no? Es doloroso. Y el malestar es parte de ser. No es algo de lo que nos podamos liberar. Y hoy día hay hartos discursos, sobre todo la psicología, yo creo que se usa mucho para esto, como para patologizar el malestar, ¿no? O moralizar incluso el malestar, ¿no? En muchos de estos discursos, bueno, si duele ahí no es, no, si incomoda ahí no es, y esta idea de que todo lo que de alguna manera sea incómodo, no haya que ir ahí, es tóxico, son red flags. Bueno, también depende como de los grupos sociales a los que pertenezca. Hay gente que dice, no, eso es woke y por eso es malo, ¿no? Hay, Sí. dependiendo de los grupos sociales a los que pertenezca cada uno y cada una, hay diferentes palabras que se utiliza como para moralizar. Y de alguna manera decir, no debiésemos sentir incomodidad, ¿no? Si estamos sintiendo incomodidad es porque hay algo mal, ¿no? Hay algo enfermo, y se deja de habitar estos espacios, se deja de aceptar la incomodidad como parte de interactuar con un otro o con una otra, ¿no? Y yo creo que eso es más o menos general. Y yo creo que particularmente en las generaciones de ahora hay una idea de que eso es consecuencia de la pandemia, y que yo creo que sí, efectivamente es algo que
fortaleció mucho eso, porque claro, son años, digamos, los chicos, chicas que están entrando hoy a la universidad pasaron su preadolescencia y adolescencia encerrados en la casa. Entonces obviamente también son instancias, digamos, de todo esto que decíamos, ¿no? De no habitar el colegio, no acostumbrarte a los ritmos de otra persona que no sea tu propia familia, en momentos que sabemos que psíquicamente eso es súper importante. Pero también hay otro elemento que creo que viene más de atrás y que más señala como estos cambios súper rápidos que van ocurriendo, que es la relación con la tecnología, ¿no? En esto mismo que hablábamos de no acostumbrarse a los ritmos, no sé, pues yo ayer estaba pensando sobre esto y me estaba acordando de ya cuándo fue la primera vez que una compañera de curso tuvo celular. Y me acuerdo mucho porque claro, había algo que los adultos tenían celulares, pero los que éramos niños no teníamos, y en un momento llega una compañera a final de año, así como el último día de clase, con un celular, y esto fue el 2002, cuando yo estaba en segundo básico. Y de a poquito empiezan a aparecer ya más los celulares, el smartphone. En cambio, quizás las generaciones que hoy están entrando, ya había iPhone cuando nacieron, ¿no? Y eso implica un montón de cosas, ¿no? Cuando yo estaba en primero o segundo básico, si tenía algún tipo de emergencia o cualquier razón por la que hubiese que llamar a mi mamá o a alguien, lo tenía que llamar a la enfermera o la inspectora. Yo no tenía acceso directo a comunicarme. Y uno se sabía el número de memoria. Pero no tenía dónde llamar. En mi colegio habían unos teléfonos como por recargo, que les podía poner moneda, pero mis papás nunca me mandaban con plata. O que podía llamar y como te está llamando. Cobro revertido. Claro, cobro revertido. Y ya, eso se podía usar, pero era el teléfono que había y a veces no había alguien en la casa. Tocaba resolver, po. Tocaba resolver, ¿no? Fuera ese resolver con pasar hambre, ¿no? Y decir, ya, no se me puede olvidar, no sé, si se te olvida el almuerzo, por ejemplo. Con nunca más que se te olvide el almuerzo, y asegurarte tú, si a tu mamá se lo olvida, tú eres el que se acordaba y no sé, pues te volvías más responsable, pero resolvías de alguna manera. O tenías que desarrollar la habilidad de encantar a la tía del kiosco, del casino, para que te fíe el almuerzo, o tenías que manipular a tus compañeros y compañeras para que te dieran su almuerzo o parte de su almuerzo, pero de alguna manera algo tenías que hacer. Claro. ¿No? O incluso también, ¿no? Como el efecto que tienen las pantallas, no solo en el desarrollo, sino también en las conversaciones del día a día, ¿no? Ahora quizás podemos estar almorzando con nuestros compañeros de pega, nuestros compañeros de universidad, y la gente está en el celular. ¿Y qué implica eso? Como, o no, ya quizás hay una conversación muy fluida y hay un momento de silencio. Y en ese momento de silencio queda un poco incómodo, ¿no? Y que todos notan ese momento de silencio y todo se pasa el rollo, ay, quizás no somos tan amigos, quizás no nos llevamos tan bien porque se generó un silencio. Y la gente, ¿qué hace? En vez de quizás evitar esa incomodidad, ¿qué hacemos? Se mete al celular, ¿no? Y a veces quizás en esa incomodidad puede surgir una conversación súper interesante, ¿no? En ese momento de silencio, donde yo creo que lo que pasa es que naturalmente quizás se agotó un tema súper orgánicamente y mientras nace otro hay un momento de espera, ¿no? De pausa. Claro. Y era como que ese momento de pausa está cortado, no se tolera, ¿no? Entonces uno inmediatamente pasa al celular y entonces hay conversaciones en ese sentido que no llegan ni a nacer, ¿no? Que podrían ser esas conversaciones en que yo me doy cuenta que, oye, con esta persona que tengo al lado escuchábamos la misma música cuando éramos chicos, somos del mismo barrio, no sé, porque uno podría encontrar muchos puntos de encuentro, muchos puntos en común o de diferencia, o yo pensaba que esta persona era súper bacán, pero ahora me doy cuenta que es una loca, no sé, como cualquier cosa que solo podría ocurrir si es que damos tiempo para esas conversaciones, ¿no? Y hoy no ocurre, ¿no? Como que estamos ahí, inmediatamente volvemos a la pantalla, y yo creo que eso es algo que, claro, marca muy fuertemente a las generaciones nuevas. Agreguémosle quizás este periodo de pandemia donde se suman ambas cosas, digamos, pues, ¿no? Que tampoco necesariamente en las casas estaban teniendo estas conversaciones, ¿no? No solo no las tenían en la escuela, sino que tampoco estaban ocurriendo en la casa, porque efectivamente los adultos también estamos con el celular, ¿no? No es algo que... Totalmente. También nos adaptamos a ese ritmo muy rápidamente. También nos adaptamos a ese ritmo y también nos cuesta aceptar la incomodidad de un momento de silencio. Es que es muy tentador, me imagino, ¿no? Cuando algo te ofrece como, mira, aquí tienes un material que está hecho para ti, al alcance de tu mano, y que te puede tomar tu atención de una manera que es muy total por un rato, en el que no tienes que mirar a esta otra persona a la cara. Creo que, claro, pues es algo que marca una generación, pero que nosotros también tomamos, pues. Sí. Toda la adultez en el fondo. Y aparte que con el scroll tú sentís como que
tenéis mucho contenido, es como hacer un eterno zapping de la tele. Claro. Como que todo, cualquier cosa, como hasta, no sé, como desde la receta de cocina hasta la meditación, no sé, como que y a ciertos discursos que de pronto también pues forman mucho las identidades de las personas de todas las edades. O sea, yo de repente, claro, pues tengo familiares que uno de repente les sapea el algoritmo. Yo estoy hablando aquí de personas que no son jóvenes, pues, no tíos de más de 60 años. Yo de repente, claro, como que digo así, ¿y qué está viendo si lleva tanto rato metido en el celular? Y de repente son cosas así como de, bueno, que el hombre de alto valor, por ejemplo. Entonces creo que también uno encuentra en las redes sociales un poco esto que estábamos hablando. Encuentra el grupo. Encuentra el grupo. Sí. Y es un grupo diseñado para ti. Y es un grupo diseñado para ti y que te diseña. Y que te diseña, claro. Claro, o sea, te empieza a hacer desear ciertas cosas, decir, bueno, si tú quieres pertenecer a este grupo, ¿no?, de los hombres de alto valor, tienes que hacer estas cosas, ¿no? En vez de quizás, bueno, si es un concepto, uno puede decir, el concepto mismo, hombre de alto valor, bueno, quizás para cada persona que lo ocupa puede significar algo distinto. Esto tiende como a homogeneizar el concepto, ¿no? Porque quizás para otra persona el hombre de alto valor significa responder ante mis responsabilidades. Claro. No sé, como ser... y para otro significa ganar mucho dinero. Y esto un poco te empieza a homogeneizar esos conceptos y decir, a esto te tienes que parecer, así tienes que hablar. Ahí había Totalmente. había un concepto, unas ideas que cuando hablamos de que queríamos hablar acá, quería traer, que es una diferenciación. Yo creo que harto de esto que genera poco diálogo tiene que ver con una especie de moralismo que no se llama moralismo, ¿no? En esta misma línea de estos discursos de salud mental, no es tóxico, estos son red flags. Yo creo que eso es una forma de moralismo, ¿no? Que en términos sociales ocurre lo mismo que en otro momento podría haber sido, eso es pecaminoso, ¿no? O eso es inmoral. Solo que hoy se usan otras palabras, ¿no? Ya no se usa el concepto pecaminoso, se usa el concepto tóxico, ¿no? Y lo tóxico es desechable. No, yo no necesito dialogar con alguien que es tóxico, porque es tóxico, ¿no? Yo necesito cancelarlo, literalmente es el concepto, ¿no? Como sacarlo del discurso público, sacarlo de espacios de diálogo. No pienso tener que relacionarme con esta persona, me ofende, ¿no? Y es porque un poco siempre yo soy quien tiene la razón, po. Y porque yo soy quien tiene la razón ¿Y tú crees que eso aumenta los extremos? Como de segregar a las personas como en esta polaridades absolutas en que ya tampoco hay diálogo. Exacto. No hay ningún punto de encuentro. Y esta idea de pertenecer a un grupo, y esto también de no poder soportar la incomodidad, ¿no? A veces también es súper incómodo tener que empezar a preguntarse qué pienso sobre esto, ¿no? Encuentro que esto que hizo esta persona está bien o está mal, sino que es mucho más fácil ir a esto más moralista, decir, esa actitud está mal, esa actitud está bien, más que ir al caso a caso. Y ahí yo creo que hay algo súper importante de distinguir, que es lo que puede ser como la moralidad y la ética, ¿no? Yo creo que ahí el ser moralista en este sentido es como hacer eso siempre está mal, ¿no? Esto no se puede hacer, el que hace eso es malo. Mientras que lo ético yo creo que como que es algo que debiésemos fomentar, yo creo que es algo que como terapeutas tratamos de hacer mucho, yo creo que es parte también de ir acompañando estas edades, como invitar a la pausa y el pensamiento y a la reflexión. Y eso creo que es la diferencia entre una actitud moralista y una actitud ética, que la ética un poquito más que esto está siempre mal, tiene que ver con el caso a caso. ¿No? Como, oye, no, pues no es tan fácil hacer esta distinción de esto está siempre bien o esto está siempre mal, sino tengo que pensar en ese momento qué pienso sobre esta situación, ¿no? ¿Qué me pasa con esta situación? Estas emociones que me genera, ¿por qué me genera estas emociones? ¿Por qué esta persona puede haber actuado de esta manera? Más que tratar de hacer algo que generalice. Obviamente uno más fácil generalizar, ¿no? Y ahorrar harto tiempo. Y esfuerzo cognitivo, por así decirlo. Po. Y incomodidad, ¿no? Incluso a no tener una opinión tan rápido, a quizás decir algo equivocado, a quizás me miren raro por decir esto, a quizás no pegue esto que voy a decir y atreverse a decir algo propio, ¿no? Algo nuevo. Me parece muy alienante esto, porque yo creo que en esto de yo siempre tengo la razón, lo que trato de admitir con esto de, claro, pues, del moralismo, como tú lo traes, es, bueno, entonces yo soy el bueno, ¿no? Yo soy la buena.
y todo lo que yo escojo, veo, consumo es lo bueno, y lo que yo estoy cancelando es lo malo. Pero creo que si todos nos paramos desde esa posición, también estamos negando esa parte de nosotros mismos que también puede ser mala, po. O sea, de repente, si yo en esta situación, no sé, po, hago algo que para otra persona puede ser egoísta, de pronto, claro, pues yo digo, es que yo no puedo ser egoísta, ¿no? O yo no puedo ser individualista, o yo no puedo ser mentirosa. Y también hay que entender que, claro, pues, como seres humanos vamos a tener un montón de conductas que no siempre van a estar incluso a la altura de nuestros propios estándares morales, pues, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cachai? Lo estamos invisibilizando también. Y de hecho en ese sentido yo creo que hay como una exigencia a ser súper coherente, ¿no? Como a siempre pensar lo mismo, a siempre decir lo mismo. ¿Cómo vaya a cambiar de opinión, no? Si antes dijiste esto, ahora estás diciendo esto otro. Y es como, bueno, porque pensé, ¿no? Quizás porque me detuve, miré y cambié de opinión. Digo, qué bueno, ¿no? Como que bueno que podamos cambiar de opinión, qué bueno que quizás en algún momento podamos darnos cuenta que estábamos siendo prejuiciosos, que estábamos siendo violentos, y más que decir, ahora, pucha, con esto hasta el final y apretar el acelerador, como más bien ponerle pausa, mirarse, decir qué pienso sobre esto, aceptar las contradicciones que uno pueda tener, que son parte de aceptar las contradicciones de otros, ¿no? Y en esto como no, y que eso va a ser incómodo, pero no se resuelve esa incomodidad, ¿no? Sino que es... Y yo creo que hay algo también de muy incómodo en estar evitando la incomodidad. O sea, yo creo que aquí estamos también ante una paradoja, po. Sí. O sea, si siempre quiero estar cómoda, ¿cachai? Entendamos que no va a pasar, po. No siempre voy a estar cómoda porque el mundo no está hecho para mí, po. Y requiere como saber de antes lo que uno necesitara, ¿no? Como que uno pudiera a conocerse a sí mismo a cabalidad. Yo creo que eso es algo como de lo que hay que desconfiar mucho, como esa persona que ya sabe cómo es, ¿no? Ya sabe lo que necesita. Y dije, ¿quién sabe tanto como uno es? ¿No? Como... Cuando ya dicen, yo ya vengo de vuelta y ya no necesito nada más, ¿cachai? Sí. Pero en el fondo es imposible, porque van pasando los años, o sea, la sociedad, el cambio es brutal. Yo creo que cada año se acelera más lo distinto que es de un año al otro. Entonces es imposible que no tengáis una evolución. Siempre se puede involucionar, pero siempre se puede involucionar. Pero cambio va a haber. Pero algo va a ocurrir. Cambio va a haber y uno mira para afuera, ¿no? O sea, al final siempre van a haber puntos ciegos, siempre, qué sé yo, también cada disciplina psicológica, Jung decía la sombra, Freud el inconsciente, cada disciplina tiene una forma de hablarlo, pero de alguna manera hay todas estas más profundas, por lo menos, no que entiendo, no las de TikTok, pero estas teorías más difíciles de leer también, pues, ¿no? Porque incluso son cosas que requieren estar pensándolo más, no es fácil ponerlo en un reel. Todas estas hablan de... hay cosas de uno que uno nunca va a ver nomás. ¿No? Yo siento que eso se potencia harto con la ridiculización que hacen ciertos sectores como de la cultura woke. Como... Porque en el fondo... Claro, uno puede tener ciertas diferencias ahí, pero en el fondo hay harto de lo que se promueve que son cosas bien obvias, son como derechos de las personas, así como la ley de la silla, como que las personas se les tienen que pagar un sueldo, ya no se pagan fichas, como que ya no tienen que ir a la pulpería, o ya, por ejemplo, no trabaja 14 horas porque el patrón le da un espacio donde dormir con su familia. Entonces como que siento que esta radicalización de polos también genera como esta respuesta a revisar como cuántos más derechos podemos restringir. Entonces cuando cualquiera que alza la voz de alguna forma y que empieza como, en verdad, como no podemos seguir tolerando esto, en algún punto como que las masas se enojan, las masas trabajadoras o quienes en el fondo no están en las grandes esferas de las grandes élites, también se genera que tenemos que empezar a ridiculizar como la cultura woke, porque en el fondo tampoco podríamos revisar derechos, porque es en el fondo seguir perdiendo muchas cosas. No debería ser pérdida, pero para ciertos grupos sí son pérdidas, pues. O sea, la ley de la silla te implica tal vez generar menos lucas en un determinado espacio. El código laboral también te genera pérdida de varias cosas, porque cuando haces las cosas mal tenés que entrar a pagar lo que corresponde. Tenéis los tribunales laborales, tenéis muchas cosas que son
pérdidas dentro de un esquema económico que no está bien regulado. Entonces es súper compleja la polarización porque en el fondo sustenta que esto siga como avanzando, como que ya es ridículo, ya es como, ay, si la persona no se quiere quedar 9 horas en el trabajo porque tiene que ir a su casa, es como que no está con la camiseta puesta en la empresa. Entonces volvemos como a esa cosa que entendemos que en algún punto podría extinguirse, pero no ocurre. Y la extrema, como volver muy extremo a esto de los míos contra los otros, ¿no? Totalmente, cada día peor. Cada día, porque también incluso ahí, ¿saben lo que estamos hablando? Y siempre hay una idea de, bueno, todo el que vota por el distinto a mi candidato piensa puras estupideces. Ah, sí. ¿No? Y todos los que votan por mi candidato son genios. ¿No? Y no, yo creo que hay harta gente que quizás puede haber votado por las mismas personas que podamos haber votado nosotros en algún minuto, y porque cree que ese los va a matar a todos, no sé, como claro. Hay gente que puede votar por una razón súper estúpida de la misma manera a nosotros, y hay gente que puede ver lo mismo que nosotros vemos en nuestro candidato o candidata, en otro candidato o candidata, y en verdad quizás incluso podríamos llegar a tener valores más cercanos a alguien que vota súper distinto a nosotros, pero que al momento de detenerse y hablarlo y que uno empieza a conversar que hay en el fondo puede ser mucho más similar a veces los valores a otra gente que quizás vota por ahí, y también evita el diálogo, pues, ¿no? Y encontrar buenas soluciones, ¿no? Como, no sé, pues, en todo lo que es, por ejemplo, el tema ahora del levantamiento del secreto bancario, como que hay un sector que lo impulsa con todo y hay otro sector que lo rechaza con todo, y ni uno, no sé, yo siento que el sector que lo impulsa con todo a veces está reflexionando un poco, bueno, ¿y cuáles pueden ser las dificultades? ¿Cuáles tienen que ser los mecanismos para regularlo? Y el otro sector está diciendo, no, esto es solo una intromisión del Estado en nuestras cuentas, es solo malo, y como que nadie dice si hay algo de lo que está diciendo el otro que hay que tomar quizás en esta discusión para lograr para resolverlo. No solo decir el otro está equivocado. Yo creo que algo de eso se apoya harto en esta idea del binarismo, pues como que es A o B, es blanco o oscuro, está arriba o está abajo, es derecha o es izquierda, es bueno o es malo. Y es como, bueno, creo que la vida tiene muchas más opacidades, pues no estamos hablando aquí. Y creo que es un poco una metáfora bonita también que nos trae el mes del orgullo, como con la bandera de colores, ¿no? Como el de decir, lo que estamos aquí celebrando es que tenemos muchas formas de diversidad y que tiene que ver con las ideas y que se van a expresar también en nuestras identidades, en cómo nos relacionamos, en cómo hablamos, y que en ese sentido es infinito, por así decirlo. Y claro, como que no es ni siquiera, creo yo, el diálogo lo que se coarta, sino que incluso los puntos de encuentro. Porque ahora, ¿qué puntos de encuentro hay de ideas distintas? Pues yo creo que podemos pensar en el Congreso, ¿no? Y es un espacio que yo creo que se siente muy hostil y de que la mayoría de las personas dice como, no, yo como que no sé nada de eso, no me involucro, la política como esta cosa muy complicada, muy, muy pesada también. Pero yo creo que, claro, los espacios de encuentro, cuando, según yo en el tono de esta conversación, nos estamos refiriendo a algo mucho más cotidiano que eso, O sea, al literal de repente preguntarnos, bueno, pero ¿por qué creo que esto es así? ¿Por qué será que esta persona lo cree así? ¿No? O sea, un espacio hasta cognitivo, mental, que propicia un poquito el encuentro, Entonces, mucho más concreto. Y ¿sabes? Respecto a lo que decía Claudia, trayéndolo un poco también al tema del mes del orgullo, yo no sé si sigue pasando, yo más o menos a veces, pero poco, dejé de trabajar con adolescentes, muy, muy adolescentes, pero una época que casi exclusivamente atendía a adolescentes. Y muchos eran adolescentes que estaban en procesos de experimentación, exploración con la identidad de género. Y sí pasaba algo, yo creo, en ese momento, no sé si sigue pasando, pero sí que había un grupo de psicólogos o psicólogas que a cualquier exploración en el género lo llamaban trans, ¿no? Cualquier persona que de alguna manera actúe de una manera no como adecuada a su género, sí o sí es trans. Él tiene que ponerle un nombre. Y no puede ser un momento de exploración, no puede ser que, bueno, efectivamente no todos los hombres nos vestimos igual y hacemos lo mismo, no todas las mujeres se visten igual y hacen lo mismo. Y también dentro de los colegios, para mí, por ejemplo, la teoría queer y los movimientos queer, parte de la gracia es como decir, no tenemos que tener todo definido, ¿no? La sexualidad no es tan rígida. Tú puedes identificarte de cierta manera toda tu vida y en un momento eso cambia, o puede haber una persona que te genera algo, cierto momento, ciertas ideas, que el erotismo no es solo el coito, digamos, ¿no? Y pueden haber un montón de otras cosas que erotizan, que no tienen solo que ver, digamos, con la sexualidad derechamente. Y en un momento
pasaba en los colegios, o yo me recuerdo haber tenido muchos pacientes que les pasó un poquito esto, que, claro, tenían todas las opciones, estaban todos los nombres para hacer algo, ¿no? Podía ser trans, podía ser no binario, podía ser cis, podía ser hetero, podía ser... Y todas las palabras que hay para la sexualidad, demisexual, sapiosexual, más incluso que solo la orientación. Pero tenían que hacer algo, ¿no? Y había un rechazo muy fuerte a los niños adolescentes que iban cambiando de identidad, ¿no? Que en un momento decían ser una cosa y al otro decían ser otra. Es como, ya, pues tenéis que decirme querís. Decídete. Sí, pues podéis ser lo que queráis, pero dime, como déjamelo claro. Porque yo te tengo que clasificar. Sí, pues yo tengo que poder clasificarte en algún lado, ¿no? Pero es una discusión que se da harto en las comunidades. hay con el mes del orgullo salen un montón de videos y es algo, por ejemplo, que reclama harto como en la comunidad bisexual, por ejemplo. Como dentro de las comunidades, como que es como, ¿por qué me clasificas? O ¿por qué me rechazas si yo como que no estoy clasificado como tú? Entonces como que eso se da harto, ahora como que sale mucho reels de eso. Totalmente. Oigan, bueno, me parece que hemos tocado un montón de puntos súper interesantes, pero antes de quizás darle cierre, porque no vamos a llegar tampoco a una respuesta, a una conclusión, no es el objetivo, pero antes de despedirnos y quizás dejarle un mensaje a nuestra comunidad, los quiero invitar a una última pausa musical. Ya volvemos. Dolo, baby, working on self-control, baby, no, finna get anti-social on ya. Damn, you know I hate the club, but I came cause I knew you'd show up. Maybe if I drank enough, I'll make my way over to you. Damn, you know I hate the club, but I came cause I knew you'd show up. Maybe if I drank enough, I'll make my way over to you. I hate the club. Your homegirls told me you would be here. You ain't the one to see it. It's a Saturday, shopping in LA, yeah, that's your shit. On the second floor with your pants down low, hanging off your hips. I walked out the section door, little baby, lost on my self-control, little baby, you wanna get anti-social, baby? We could head home, baby. Damn, you know I hate the club, but I came cause I knew you'd show up. Maybe if I drank enough, I'll make my way over to you. Damn, you know I hate the club, but I came cause I knew you'd show up. Maybe if I drank enough, I'll make my way over to you. I hate the club. Order another round and round and round. DJ saying my name, DJ shouting me out. Order another round and round and round. Drunk when I call you Monet, begging you to walk me out. Say you miss me but I need proof. I came all this way to see you. Every word you say is see-through. You be lying, baby, me too. But have to be with you to treat you. Little toys, let me feed you. So important, I still need you. Tired of going out, scared of running
I drink enough, drink enough, oh, drink enough, I'll make my way over to you. Damn, you know I hate the club, but I came 'cause I knew you'd show up. Maybe if I drink enough, drink enough, I'll make my way over to you. I hate the club. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta para ir cerrando nuestro programa. Queremos partir este último bloque, Ignacio, agradeciéndote un montón la conversación. Lo hemos pasado increíble. Y te queríamos preguntar a ti también, a partir de todo lo que hemos conversado, de tu experiencia, tus expertices, desde tu disciplina, ¿qué mensaje quizás le podrías dar a las personas que nos escuchan hoy? Bueno, primero también agradecerle la invitación, yo también lo he pasado muy bien. Y el mensaje final, yo iría a reivindicar, cosa que no tenemos en este minuto, pero el derecho a demorarse. a tomarse su tiempo, a poder como no dar una opinión, no, el derecho a no tener una opinión, ¿no? Ahora como que de alguna manera se está exigiendo siempre, claro, el caso que no alcanzamos a hablar un poco de lo que se le exigió es ya, pues tienes que opinar sobre esto, ¿no? Sí. Y a veces podemos no tener tan claro aún qué opinamos, podemos opinar cosas complejas. No, pueden haber cosas que, pucha, nos complican, en esto pensamos esto, también vemos esta otra cosa. Y eso yo creo que es algo que siempre abre al diálogo, ¿no? La necesidad de dar una respuesta rápida, de responder a una emoción, ¿no? Como a defenderse porque me sentí ofendido, me sentí atacado, me sentí poco cuidado. El apuro en eso creo que cierra el diálogo. Y el poder, como el demorarse, tomarse el tiempo... Y al ser reflexivo, ¿no? En la medida que uno también está mirando, pensando y hablando de lo que uno hace, se a veces cuenta que hace cosas con las que no está de acuerdo. Y ese es el espacio para poder mirar. No, precioso. Te agradecemos un montón, estamos muy de acuerdo. Y nos despedimos. Sí, Queremos nos despedimos. agradecerles un montón a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias Ignacio por estar hoy día y muchos cariños a la comunidad LGTBIQ+, en su mes. Totalmente. Que sigan brillando. Nos vemos en un Hagan brillar a próximo capítulo de Micrófono Violeta. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.